esta tarde. Repito, libro del profeta Ageo, en su capítulo 2, y tomamos los versículos 1 al 9 para establecer, improntar una palabra del Padre en su corazón en esta tarde. El Padre dibuja en el lienzo de su espíritu la palabra que antes ha dibujado por su gracia en el mío. Profeta Ageo capítulo 2, versículos 1 al 9 dice así la palabra del Señor para bendición de todos en esta tarde. Y nos dice de la siguiente manera, Ageo capítulo 2 versículos 1 al 9, la gloria del nuevo templo, la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, y esfuérzate también Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor, Dios de los ejércitos, según el pacto que hice con vuestros padres cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor, Dios de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Gloria y honra al Padre eterno por su palabra en esta preciosa tarde. Y hablamos hoy bajo el título: una obra que nadie puede parar. Una obra que nadie puede parar. Repito el título bajo el cual fluiremos en esta tarde: una obra que nadie puede parar. Una obra que nadie puede parar. Y escúcheme con buena atención, por favor. Hemos tomado esta tarde como texto base el capítulo 2 del libro del profeta Ageo. Y es importante empezar hablando acerca del tiempo de la profecía de Ageo para entender lo que ocurrió aquí y cómo poder contextualizar la palabra que hemos tomado esta noche con el tiempo que estamos viviendo. El profeta Ageo fue contemporáneo del profeta Zacarías y fueron levantados por Dios para profetizar posterior al retorno de los judíos que estuvieron cautivos en el antiguo imperio babilónico, después de que Dios los repatrió, los hizo volver a su tierra después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Recordamos que hubo dos líderes significativos en esa repatriación y posterior reedificación de la ciudad de Jerusalén y reestablecimiento de los judíos en su tierra, las tierras de Judea, las tierras bíblicas. Y estos dos hombres que Dios levantó fueron Esdras, que era sacerdote y escriba, y Nehemías, el reformador material que Dios levantó, y vino primero a Jerusalén y visitó la ciudad y vio la realidad de la ciudad
y la encontró llena de escombros y las piedras y aún las bases donde el templo de Dios había estado antes estaban quemadas y llenas de maleza. Dios entonces usó a estos dos hombres, a Esdras como sacerdote para restaurar espiritualmente al pueblo, y a Nehemías como un restaurador o reformador material que enseñó al pueblo a edificar o construir con una mano y aportar la espada en la otra. Nehemías entonces se convirtió para el pueblo en un hombre que entendió que se pueden hacer varias cosas a la vez cuando Dios está en el asunto. La Biblia dice que con una mano construían y con la otra empuñaban su espada, dispuestos a defenderse de los ataques, acechanzas del enemigo. Y es importante saber que se pueden hacer las dos cosas. Se puede hacer la obra espiritual y se puede hacer la parte material. Con una mano hacemos una cosa y con la otra, bendito el Señor, hacemos la otra. Y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de exigencia, al igual que el tiempo en que Esdras y Nehemías empezaron la restauración espiritual y la restauración material de una nación que había tenido gloria en su momento. Ese tiempo en el que ellos vivieron era un tiempo de altas exigencias, un tiempo de alta demanda para el pueblo de Dios, para quienes creían a Dios. Y el tiempo en que nosotros nos encontramos ahora también es un tiempo de alta exigencia, de demanda, y una demanda, bendito el Señor, que provocará que en medio de todas las situaciones que vivimos veamos a Dios obrar, lo veamos obrar de forma portentosa, sobrenatural. Así que es tiempo de prepararnos y tomar la parte material en una mano y empuñar la espada en la otra. Y sabemos que la espada es una representación o una tipología de la palabra del Señor. Así que tener la espada en una mano y hacer la obra con la otra nos habla de tener la palabra, tener el fundamento en el corazón para levantar generaciones y generaciones diferentes en este tiempo, como ocurrió en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Pero contemporáneos con Esdras y Nehemías fueron dos profetas, y por eso hice este preámbulo para hablar de los profetas Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías fueron profetas contemporáneos que profetizaron en el mismo tiempo. Y dice, por ejemplo, el libro de Esdras, en el capítulo 5, el versículo 1. Esdras capítulo 5, el versículo 1 corrobora lo que estoy diciendo en esta tarde acerca de cómo estos dos profetas, Ageo y Zacarías, fueron contemporáneos, porque los dos hablaron en el tiempo de Esdras el sacerdote y de Nehemías el reformador material. Dice Esdras capítulo 5 versículo 1. Esdras capítulo 5 versículo 1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Bendito el Señor. Y dice también el libro de Esdras, el capítulo 6 y el versículo 14, corroborando que tanto Ageo como Zacarías fueron profetas contemporáneos, y su profecía se dio en el tiempo de la reconstrucción de la nación de Israel, de los judíos, posterior a su repatriación. Esdras capítulo 6 versículo 14 dice, Esdras 6, 14: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios, el Dios de Israel, y por medio de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Pero vemos entonces que estos dos profetas, Ageo y Zacarías, fueron contemporáneos de la reconstrucción de la nación de Israel. Entonces, lo que hemos leído esta tarde
se desarrolla en medio de una restauración. El ambiente aquí, el ambiente y el espíritu de la palabra que hemos tomado esta tarde es un ambiente de restauración, un ambiente donde el pueblo comenzó a reedificar, a restaurar en medio de las ruinas una ciudad que había tenido gloria. Pero nosotros sabemos, al mirar el contexto histórico, que hubo un receso, y el receso ocurrió porque los ancianos que retornaron vivos de Babilonia y que fueron llevados cautivos cuando eran muy jóvenes y vieron el templo de Salomón, cuando ellos ven cómo se estaba construyendo, cómo se estaba levantando el templo de Zorobabel, estos que habían visto el primer templo se lamentaban y ellos comenzaron a llorar y se sumergieron en el recuerdo de la gloria del primer templo, y sumergidos en este recuerdo de la gloria del primer templo, lloraban y desalentaron al pueblo. Entonces Dios envió al profeta Ageo con una palabra para que volvieran a levantarse, para reanimarlos en medio del llanto y en medio de la congoja en la que se encontraban. Y la palabra en esta tarde entra en el mismo contexto, el contexto, bendito el Señor, de desafío, el contexto de inseguridades y el contexto de la incertidumbre por lo que pueda ocurrir mañana. Pero Dios nos está hablando esta tarde, nos está diciendo que hay gloria en el camino y que la gloria postrera de su casa será mayor que la primera. Solo basta creerle a Dios en esta preciosa tarde. En esta preciosa tarde creemos que Dios está con nosotros y que Dios hará maravillas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando el pueblo intentó la pausa, pero la pausa en la mentalidad del pueblo no estaba diseñada como una pausa temporal. Déjeme decirle que los judíos aquí en el libro de Ageo hicieron la pausa pensando en no continuar. Pero Dios, que todo lo sabe, conocía que la pausa que hicieron los judíos aquí, según el profeta Ageo, fue una pausa pensando en no continuar. Tal vez alguien en esta tarde me observa y había pensado en hacer la pausa, pero su pausa era una pausa pensando en no continuar, porque tal vez querías tirar la toalla, querías, bendito el Señor, claudicar y sumergirte en el vasto mundo de los recuerdos y en la melancolía. Pero Dios esta tarde te dice que viene gloria mayor, y nos dice lo que dijo a través del ángel al profeta Elías: levántate, porque largo camino te resta, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, sencillamente, esta obra de reconstrucción nadie podía pararla. Los enemigos no podían pararla. El enemigo no podía pararla. No podía pararla el mal tiempo. No podía pararla, no podía frenarla la escasez, porque Dios había determinado que la ciudad de Jerusalén fuera reedificada y que se levantara nuevamente el templo, el lugar de adoración para Dios. Sencillamente nadie podía pararla. Cuando vamos al Antiguo Testamento, nos contextualizamos en los libros de Nehemías y de Esdras, observamos que ellos enfrentaron obstáculos. Los obstáculos vinieron de entre gente que conocía el trabajo que hacían, y conocían, bendito el Señor, conocían la historia de Israel. No obstante, se levantaron para obstruirlos, se levantaron para impedir que la obra de Dios se realizara. La Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Esdras, el capítulo 4, Esdras capítulo 4, nos habla de los adversarios que intentaron detener la obra de Dios. Y dice: oyéndolo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo. Estoy en Esdras capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros
porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel y Josué y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ha mandado el rey Ciro, el rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. Note entonces que había enemigos hostigando, pero la obra no podía detenerse. Y nosotros tomamos a comienzo un versículo poderoso en el Nuevo Testamento que pareciera estar descontextualizado, pero habla de lo mismo, habla de edificación. Me llama la atención de manera especial que ese versículo son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y este versículo que tomamos inicialmente está en el Evangelio según Mateo, el capítulo 16 y el versículo 18. Mateo capítulo 16 y el versículo 18, cuando Pedro hizo la confesión que hizo de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, Mateo capítulo 16, le respondió así el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y encontramos aquí por lo menos tres verdades que quiero resaltar. La primera es que la iglesia es del Señor, es del Señor. La segunda verdad que encontramos aquí es que Él edificará su iglesia, Él la edificará. Y la tercera verdad es que las puertas del Hades, dijo el Señor Jesucristo, no prevalecerán contra la iglesia. Entonces esto nos muestra que la obra de Dios en medio de la iglesia tampoco podrá ser parada. Israel no podía ser detenido. Se levantaron los enemigos, Gesem el árabe, Tobías y otros se levantaron contra los judíos para detenerlos, pero sencillamente no podían, porque nada ni nadie podrá detener la obra de Dios. Pandemias no podrán detenerla, recesiones económicas no podrán detenerla, la fuerza de un virus no podrá detenerla, el confinamiento no podrá detenerte si haces la obra de Dios, si estás encauzado, si eres parte de los diseños y de los proyectos de Dios en la tierra. Sencillamente nada ni nadie te podrá detener. Y estoy aquí esta tarde para decirte: avanza, porque la puerta está abierta. ¿Viviste congoja? Sí, te entiendo. Estuviste lloroso, llorosa, también te entiendo, pero es tiempo esta tarde de secarte las lágrimas y avanzar, porque nada ni nadie podrá detener la obra de Dios. Aleluya. Nada ni nadie podrá detener la obra de Dios. El apóstol Pablo, un hombre que desarrolló su ministerio apostólico en medio de desafíos en la antigua Europa y en la antigua Asia Menor. Pablo escribió a los romanos acerca de lo que estamos diciendo, de cómo la obra de Dios no puede ser detenida por nada ni por nadie. Y el apóstol Pablo dijo, Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37, hablando de que nada podrá detener la obra del Señor. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37, Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Y el versículo 37, Romanos capítulo 8, versículo 37 es poderoso, porque con este versículo Pablo cierra el interrogante que abre en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo? ¿Quién podrá parar esta obra? En Romanos capítulo 8,
versículo 37, el apóstol concluyó y dijo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vengo a hablarles en esta tarde a los más que vencedores, aquellos que han sido desafiados, como fueron los judíos en el tiempo de Ageo y en el tiempo de Zacarías, pero ellos siguieron creyendo en la promesa de que vendría una gloria mayor para la casa, vendría una gloria mayor para el pueblo. Y usted se ha sostenido creyendo en las promesas y creyendo en la palabra de Dios, de que Él guardará a aquellos que le creen y que Dios suplirá, como Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 4 de la carta a los filipenses, el versículo 19. El apóstol Pablo dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si has esperado, Dios hará maravillas y nada podrá detener su obra. Aleluya. Alguien que honre a Dios esta tarde diciendo: nada podrá detener esta obra. Una obra que nadie puede parar. Una obra que nadie puede parar. Cuando el Señor Jesucristo habló de la iglesia y habló acerca de lo que somos como hijos de Dios, lo que es el pueblo de Dios, en la mente, en el corazón del Señor Jesucristo, en los labios del Maestro, Mateo capítulo 5, me llama la atención porque está dentro del mismo contexto, una obra imparable, una obra que nadie podrá opacar ni ocultar. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo, Evangelio según Mateo, el capítulo 5, los versículos 13 en adelante, el Señor Jesucristo dijo así. Mateo capítulo 5, versículo 13, el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal sazona, la sal preserva, la sal, bendito el Señor, sirve para condimentar. La sal es el toque diferencial de un plato, bendito Jesús. La iglesia es la parte diferencial de Dios sobre esta tierra, en medio de oscuridad, de tinieblas, de corrupción. La iglesia es parte diferencial del Padre sobre esta tierra. Pero el Señor Jesucristo siguió hablando, y en Mateo capítulo 5, versículo 14, Él dijo: vosotros sois la luz del mundo, sal de la tierra, luz del mundo. Y cuando dijo sois la luz del mundo, tomó un ejemplo y dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se puede esconder. En estos días fuimos ministrados por esta palabra. Nos ponían el ejemplo de las antiguas ciudades que estratégicamente eran edificadas sobre los montes, y eran edificadas sobre los montes porque se constituían entonces en una fortaleza difícil de acceder, y sus muros altos, pero desde allá, desde donde fueron fundadas en los montes, los atalayas podían observar y divisar en diferentes direcciones. Y aunque la ciudad estaba aparentemente expuesta porque no se podía esconder, también es cierto que al estar edificada sobre un monte era firme y estable. Y el Señor Jesucristo tomó este ejemplo para mostrar que nada ni nadie nos puede parar, nada ni nadie nos puede opacar, porque la obra de Dios sigue y se sostiene porque el Padre mismo la sostiene. Farid Martínez, te bendigo. Profeta de Dios, Pastor Alexandra López, te bendigo. Bendito, bendito el Padre, bendito el Padre. Pero vuelvo al libro del profeta Ageo, porque quiero terminar donde comencé. Y quiero terminar donde comencé para establecer, bendito el Señor, algunos aspectos relevantes, importantes que ocurren, que aparecen en este texto escritural del profeta Ageo en su capítulo 2. Y quiero puntualizar sobre 4 aspectos especiales, 4 aspectos
que aparecen, que ocurren en este relato del profeta Ageo en su capítulo 2. Y el primer relato el primer aspecto que quiero resaltar es acerca de las dimensiones de autoridad. Dimensiones de autoridad en medio de una obra que no se podía detener. Vemos aquí autoridad. Se necesita autoridad para hacer la obra de Dios. Dios establece su autoridad a través de hombres y de mujeres que han sido transformados por Dios. Y habiendo sido transformados, alinean su vida, su corazón, su mente, su mentalidad al propósito de Dios. Entonces Dios establece su autoridad en la tierra a través de hombres. Cuando entendemos la autoridad de Dios, no somos autoritarios, pero sí ejercemos la autoridad de Dios. Una cosa es ser autoritario y otra cosa es ganarse la autoridad. La autoridad impuesta no funciona, pero la autoridad que se gana se mantiene. Y para toda obra de Dios se requiere la operación de Dios a través de sus autoridades. Los pueblos necesitan autoridad. La autoridad de Dios entonces sobre los pueblos, naciones y familias se manifiesta en una casa a través del Padre, en una casa a través de la Madre, en una casa a través de los padres, en los pueblos a través de las autoridades espirituales, políticas, etcétera, etcétera. Pero siempre se necesitará la expresión de autoridad, porque Dios opera usando autoridad. Y aquí vemos que Dios habló, bendito el Señor, a Zorobabel, pero también habló a Josué. ¿Y quiénes eran estos? Eran autoridad. Zorobabel era el gobernador, una autoridad político-administrativa que debía estar alineada con Dios, que debía conocer el propósito restaurador de Dios para su nación. Y es el desequilibrio, y es esta, bendito el Señor, la situación que en ocasiones frustra los pueblos cuando la autoridad no está alineada, cuando la autoridad desconoce el propósito de Dios. Pero este Zorobabel sabía que Dios estaba reconstruyendo, trayendo restauración, que Dios estaba haciendo restitución al pueblo, y entonces se alineó con el propósito. Esta tarde quiero desafiar a toda autoridad. Si eres pastor, si eres evangelista, si eres profeta, si eres maestro, si eres un apóstol llamado por Dios, tienes que alinear tu autoridad con el diseño y con el propósito del Padre para este tiempo. De lo contrario, seremos hallados luchando contra Dios mismo, contra Dios mismo. Bendito el Señor. Pero vemos autoridad política, administrativa y autoridad espiritual. Aquí había un sumo sacerdote, y este sumo sacerdote se llamaba Josué. Y el sumo sacerdote, obviamente, autoridad espiritual. Señores, necesitamos la restauración, el levantamiento de autoridad espiritual, pero una autoridad espiritual no religiosa, una autoridad espiritual que conozca el corazón del Padre. Porque cuando con autoridad conocemos el corazón del Padre, nosotros trabajaremos en la obra y haremos lo que Dios ordenó que se hiciera. Esta obra de este tiempo será imparable si la autoridad se alinea con el propósito de Dios, y si sentimos con el corazón del Padre, veremos su gloria en este tiempo. Entonces la autoridad tiene que ser dimensionada, y dimensionar es el levantar, dimensionar es elevar, dimensionar es poner en el nivel, en la posición donde Dios nos quiere para ser investidos con poder del cielo, para conocer el propósito de Dios, para recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestros labios. Autoridad dimensionada, dimensiones de autoridad. Señores, es tan sencillo como decir que tiene que volverse a restaurar el sacerdocio en casa. Esposo que me escucha, padre que me escucha, es tiempo de que tu autoridad sea dimensionada, que no seas un tirano, que no seas, bendito el Señor, uno que destruye en tu casa, sino uno que alinea la autoridad que Dios le ha dado con el propósito del Padre para este tiempo
dimensiones de autoridad, dimensiones de autoridad. Bendito el nombre del Señor. Segundo aspecto importante que quiero resaltar aquí en este capítulo 2 del libro del profeta Ageo. El segundo aspecto es que la inmersión en los recuerdos puede ser peligrosa. Pastor, repítalo. Sí, lo voy a repetir. La inmersión en los recuerdos y en el pasado puede resultar peligrosa. Inmersión es lo mismo que hundirse. Un sinónimo es sumergirse. Bendito el Señor. Pero emergir es levantarse, resurgir. ¿Y qué pasó aquí con los ancianos que volvieron de Babilonia? Ellos tenían una responsabilidad como ancianos. Las canas hablan, bendito el Señor, no solo de autoridad, sino de madurez. Las canas son experiencia. Ellos tenían la responsabilidad, los ancianos repatriados, de animar a las nuevas generaciones. Pero en lugar de esto, ellos se sumergieron en el llanto cuando vieron la reconstrucción del templo y vieron que la gloria del templo de Zorobabel en sus comienzos era muy inferior a la gloria del templo de Salomón. Entonces, recordando el templo de Salomón, lloraban amargamente. Dice Ageo capítulo 2 versículo 3. Ageo capítulo 2 versículo 3. El profeta, o Dios a través del profeta, desafía a la generación que volvió anciana y que conocieron el primer templo. Dios les dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Porque ellos estaban llorando. En Esdras capítulo 3 versículo 12, Esdras, dijimos que estos profetas Ageo y Zacarías fueron contemporáneos con Esdras y Nehemías. Y en Esdras capítulo, bendito el Señor, en Esdras capítulo 3 versículo 12 encontramos una referencia a esto que yo quiero resaltarla en esta hora. Capítulo 3 versículo 12, Esdras capítulo 3 versículo 12 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Pero los ancianos lloraban con amargura porque creían que la gloria de este segundo templo no era comparable con la gloria del primer templo. Pero no eran los edificios, ni las grandes piedras, ni los grandes diseños, ni los engastes, ni las incrustaciones de oro. Cometieron un error, porque la verdadera gloria del templo es Dios mismo. De nada sirve un templo majestuoso si Dios no está presente. Y en este tiempo este es el desafío. ¿De qué sirve el maquillaje? ¿De qué sirven las prendas costosas? Y no estoy en contra de esto, pero ¿de qué sirve el tanto adorno y la apariencia si Dios no está? Mi amado Karen y César Pérez, bendiciones. Necesitamos a Dios. La verdadera gloria del templo, la verdadera gloria de la iglesia es Dios, y necesitamos a Dios entre nosotros. Entonces ellos se sumergieron en los recuerdos, y sumergidos en los recuerdos pusieron en riesgo su buen futuro en Dios. Una invitación esta tarde es: no permitas que los recuerdos te dañen el futuro glorioso que Dios tiene para ti. Hace años, cuando yo empezaba mi vida de fe y empezaba el ministerio, leí una frase que decía: recordar el pasado es renunciar al futuro. Muchas veces ocurre esto, que sumergidos en los recuerdos, renunciamos a un futuro más glorioso. ¿Qué es lo que te tiene sumergida hoy? El lamento por algo que pudo ser y no fue. Palabras que te hirieron, te golpearon.
oportunidades que tuviste y no aprovechaste. Ya es tiempo de un cambio, porque la gloria postrera en tu vida será mayor que la primera. Me llama la atención lo que hizo David, porque David recordó el pasado, pero recordó las victorias del pasado para vencer una vez más. Y dice la Biblia, primer libro de Samuel, no lo voy a leer, pero voy a dar la cita. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 37. Cuando David iba a enfrentar a Goliat. Primer libro de Reyes, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 37. David recordó las victorias pasadas y le dijo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, si venía el oso o el león y tomaba alguno de aquellos corderitos, tu siervo iba contra él, se la arrebataba, fuese oso o fuese león, tu siervo lo tomaba por la quijada y lo mataba. Fuese oso o león, tu siervo lo mataba. Y así será este filisteo incircunciso que ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Entonces veo a David recordando las victorias del pasado, pero para vencer una vez más. El mismo que te dio victorias en el pasado, también te dará la victoria en este tiempo contra cualquier desafío, porque esta es una obra que nadie puede parar. Bendito el Señor. Nadie la puede parar. Si lo crees, escribe allí: nadie puede detener esta obra, porque es de Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Tercer aspecto que quiero resaltar en este relato es que toda obra de altas magnitudes en Dios requiere de hombres y mujeres esforzados. Pastor, repita ese tercer aspecto, lo voy a repetir. Toda obra de altas magnitudes en Dios requiere de hombres y mujeres esforzados. ¿Cuál es el tercer punto? Tercer aspecto. Toda obra de altas o grandes magnitudes en Dios requiere de hombres y mujeres esforzados. Este tiempo en que Ageo profetizó fue el tiempo del desafío para hombres y mujeres de Dios esforzados. Es más, Dios convocó al pueblo y lo desafió a esforzarse. Desafió a Zorobabel, el gobernador, a Josué, el sumo sacerdote, a esforzarse. Este tiempo es un tiempo, ministros, es un tiempo liderazgo espiritual de esforzarnos. Es un tiempo, padre de familia, para esforzarnos. Es un tiempo para esforzarnos en la intercesión. Es un tiempo para esforzarnos en seguir haciendo la obra de Dios. Es un tiempo para esforzarnos en el discipulado. Pastor, discipulado en este tiempo, sí. Hay una hija de la casa aquí conectada que a mí mismo me ha desafiado y está discipulando en este tiempo. Discipulado virtual, discipulado presencial. Y yo bendigo a esa hija, porque es tiempo, el tiempo de los esforzados ya llegó. La gente esforzada es la gente con la que Dios el Padre va a hacer la diferencia en este tiempo. Entonces, toda obra de altas magnitudes en Dios requiere de hombres y mujeres esforzados. Esforzados. Y dice aquí la palabra del Señor. Nos dice que Dios les habló y les dijo que se esforzaran. Ageo capítulo 2, versículo 4. Ageo capítulo 2, versículo 4 dice: pues ahora. ¿Cuándo? Ahora. Pues ahora. ¿Cuándo? Ahora. El desafío en ese tiempo fue para ya. Ahora. Si te preguntabas cuándo, la respuesta es ya. Ahora. Pues ahora, Ageo capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. Dios los desafió a esforzarse.
Es el tiempo en el que los esforzados harán la diferencia. Si alguien pregunta, ¿pero qué es esforzarse? Esforzarse es hacer lo que puedes y un poco más. Pastor, repita, sí, lo repito. Esforzarte es hacer lo que puedes y un poco más. Es ir la milla extra, como dijo el Señor Jesucristo. Pero me llama la atención que también el apóstol Pablo desafió a Timoteo, su discípulo destacado, lo desafió a ser esforzado. Segunda carta de Pablo a Timoteo, ya estamos terminando, estamos ya redondeando este asunto para terminar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda Timoteo 2:1, Pablo dijo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Es el tiempo de los esforzados. Esforzados en su casa, para discipular, para mantener o sostener el altar de Dios en casa. Es el tiempo para los esforzados. Bendito el Señor, que en medio de desafíos hacen la obra de Dios y cumplen compromisos seculares, compromisos laborales. Con una mano construyen materialmente, pero en la otra portan la espada, porque se pueden hacer las dos cosas en forma equilibrada. Argélida, te bendigo en esta tarde. Mariluz Padilla Sierra, bendiciones, bendiciones. Bendito el Señor. Y el cuarto aspecto, y con esto termino este tema de esta tarde. El cuarto aspecto es que en medio del desafío, Dios reitera su pacto generacional con las naciones. Repita eso, pastor, lo repito. En medio de los desafíos, Dios reitera su pacto generacional con las naciones. Y Dios tenía un pacto con Israel. Lo ha sostenido con esa nación. Y Dios usó a Ageo para recordarles al liderazgo espiritual que Dios reitera su pacto generacional. Y vemos entonces que Dios les recuerda que los sacó de Egipto. Ageo capítulo 2, versículo 5, les recordó el propósito. Ageo capítulo 2, versículo 5 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Dios recordando que Él fue quien los sacó de Egipto, y en el desierto hizo un pacto con ellos. Y ahora Dios estaba recordando ese pacto, un pacto generacional, un pacto que trascendió generación tras generación. Y cuando hablamos de un Dios generacional, hablamos del Dios de los padres, pero también del Dios de los hijos y del Dios de los nietos. Y el Dios que se ha manifestado y te ha dado promesas a ti es el Dios que sostiene sus promesas para con tus hijos, porque es un pacto generacional. Y termino con esta cita, el libro de los Salmos, el capítulo 112 y el verso 2. Es precioso. Libro de los Salmos, capítulo 112, el versículo o el verso 2. Salmos 112, verso 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Salmos 112, versos 1 y 2 dice así. Salmos 112, versos 1 y 2, hablando de un Dios de pacto generacional. Bienaventurado, Salmo 112, versos 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y Dios le recordó a Israel aquí que Él es un Dios generacional. La palabra que Dios dio a Abraham vino a ser de Isaac, y la palabra que dio a Isaac vino a ser de Jacob, y la palabra que dio a Jacob vino a ser de los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, y se ha sostenido por generaciones. Lo que Dios ha hecho contigo, lo ha hecho pensando también en tu descendencia.
Así que la gloria postrera involucra a tus hijos, involucra a tus nietos, porque nada ni nadie podrá detener esta obra que el Padre comenzó. Nada ni nadie la podrá detener. Y conocemos lo que ocurrió aquí al fin. El templo de Zorobabel fue construido, y este templo es el templo al que entró Jesús. Pues la palabra profética tenía que cumplirse, que la gloria postrera de esa casa sería mayor que la primera. Templo que fue reformado en grandes proporciones. El templo de Zorobabel, reformado a grandes proporciones por Herodes el Grande. El Herodes que hizo matar, que provocó la matanza de los niños en el tiempo de Jesús, poco antes de que Jesús naciera. Herodes preparó el templo porque entraría la gloria mayor, y la gloria mayor es Cristo mismo, que entró al templo. Pues fue en ese templo donde volcó las mesas y abrió las puertas a las palomas y echó los animales y volcó las mesas de los cambistas que estaban allí, diciendo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Señores, vendrá el deseado de las naciones, vendrá el prometido, vendrá el esperado por la iglesia. Bendito el Señor. Pero entre tanto que vuelve, entre tanto que retorna, trabaja en la obra de Dios, creyendo que nada ni nadie nos podrá detener. Templo cerrado, sí, pero la iglesia no está cerrada. Templo cerrado si no depende de los pastores. A mí me han preguntado los hijos de la casa: pastor, ¿y cuándo volvemos? Es importante que a usted le quede claro, hijo, hija, hijos espirituales, que si dependiera de nosotros ya hubiéramos vuelto. Pero hay unas normas y unas leyes a las cuales debemos obedecer. Pero la boca no está presa, tu espíritu no está preso. Mientras tengas boca y el Espíritu de Dios te haga hablar, habla, porque esta obra nada ni nadie la puede detener en tu casa. La gloria postrera será mayor que la primera. Levanta tus manos. Padre, te doy gracias por la palabra que nos has entregado esta noche. Gracias por hablar a cada hijo, por hablar a cada hija, por ministrar los corazones. Proclamamos esta tarde una tarde de levantamiento, de fortalecimiento de parte de Dios. Quienes estaban débiles son fortalecidos ahora. Quienes enfrentaban, Señor, desafíos que para ellos eran insuperables, hoy les entregas la victoria. Los que luchan con enfermedades, con problemas físicos, son sanos hoy. Los que han luchado con desánimos, los que han estado decepcionados tal vez, hoy te levantas, vuelve a levantarte, porque esta obra nada ni nadie la puede parar. Si habías enfrentado obstáculos, desafíos de diferentes índoles, el Padre hoy, el mismo Dios de Pablo, te levanta. Pues Pablo terminó diciendo, Romanos capítulo 8 versículo 37, Pablo terminó diciendo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Le hablo a usted, entre los 25 que veo conectados allí, los muchos que verán esta transmisión después, te hablo a ti. Eres más que vencedor, más que vencedor. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si has tenido desafíos intensos que te han provocado lágrimas, Dios te levanta. Enjuga tus lágrimas, seca tus lágrimas, porque Dios te levanta hoy. Dios te levanta hoy. El Espíritu de Dios está ministrando tu corazón. Dios te levanta hoy. Dios sabe, aquí hay una mujer conectada que esta mañana le dijo a Dios: háblame hoy. Y Dios esta tarde dispuso a hablarte, ministrar tu corazón y decirte: hija, te oí, y hoy traigo para ti consuelo, traigo para ti consuelo. Levántate del polvo, levántate de lo que considerabas ruina, levántate, porque cuando Nehemías vino a visitar la ciudad de Jerusalén, desde su cabalgadura vio los muros quemados, las piedras quemadas y la ciudad en ruinas, y lloró, pero también creyó
que la gloria postrera de esa casa sería mayor que la primera. Y el Salmo 126, con esto cierro. Salmo 126, versículos 5 y 6, dice así acerca del lloro. Salmo 126, versos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con gozo, trayendo sus semillas. Irá andando y llorando. Llora sí, pero no te detengas. Llora, que Dios enjuga tus lágrimas y te levanta, porque viene un mejor tiempo. Nada podrá detener esta obra. Los ancianos lloraban y lloraban considerando que la gloria de la casa del templo postrero era incomparable con la gloria del primer templo. Pero Dios los sorprendió y los invitó a no menospreciar las pequeñeces, porque la gloria que viene es mayor, es mayor, es mayor. Hoy ministro tu corazón diciéndote que si caíste, Dios te levanta. Si te equivocaste, Dios te levanta. Hoy te levanta. Él es un Dios restaurador, restaurador, restaurador. Si caíste, vuelve a levantarte. La mano del Padre está extendida para ti, diciéndote que hay restauración. La gloria de Dios en tu casa. Enfermos son sanos ahora. Toda congoja se va. Pedro dijo en el capítulo 5 de su primera carta, el versículo 7, primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando sobre él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él te consuela, te ministra hoy. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Una obra que nadie puede parar. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios dijo que eres sal, sala, sazona, preserva. Dios dijo que eras luz, alumbra como la ciudad asentada sobre el monte, porque esta obra nadie la puede parar. Sécate las lágrimas, levántate, reanímate en Dios y avanza. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. No te olvides, este es tu amigo y servidor, el pastor Giovanni Vergara, y esta es la iglesia Filadelfia Proyección del Reino, en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, Alto Sinú, Colombia. Para quienes nos ven desde otras naciones, porque hay varios que están en otras naciones y nos ven, quiero invitarles para que el día domingo a las 8 en punto de la mañana usted se conecte con nosotros. Y quiero invitar a la iglesia, a los hijos de la casa, este domingo, y quiero motivar especialmente a líderes y servidores. Este domingo, amada familia Proyección del Reino, vamos a hacer la cena en casa, cena del Señor en casa. Y no piense que estoy inventando, es un mandato del Señor. Es una de las dos instituciones repetitivas que el Señor dejó. La primera es bautizar. No bautizamos a una misma persona muchas veces, pero cada vez que hay nuevos creyentes bautizamos. Y lo otro que el Señor instituyó para repetirlo es la cena. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Este domingo a las 8 en punto, padres de familia, si usted es madre cabeza de hogar, hágalo usted con su hijo, con sus hijos. Prepare el pan, el jugo de uva, y el domingo después de la palabra vamos a partir el pan y el vino desde su casa. Y repito el desafío para la familia Filadelfia Proyección del Reino, mayormente líderes y servidores. Mi esposa y yo no queremos cenar solos, queremos cenar con ustedes. Les amamos altamente. También el mensaje es para la familia biológica allá en Apulo, Cundinamarca. Les invito el domingo para compartir el pan. Estamos orando porque están haciendo una iglesia virtual por ahora allá en Apulo. No sabemos lo que Dios quiere hacer más adelante, pero tenemos como familia una orden de Dios, y es no descuidar a nuestra familia biológica. Así que bendigo allá a mi madre, a mis hermanas, 5 hermanas con sus respectivos hijos, su descendencia, sus amigos. Vamos
para adelante haciendo la obra de Dios, porque esta obra nadie la puede parar. Te bendigo y te amo altamente en el nombre de Jesús. Dios te guarde. Dios te guarde.